Cientos de miles de personas se han echado a la calle en el Cairo, rumbo a la Plaza de la Liberación, la Plaza Tahrir. Una marea humana invadió el Cairo el 1 de febrero. El propio presidente Mubarak, por lo menos hasta estas horas, estaba indicando que no se iba a presentar elecciones él y su hijo. Hoy se concentraron una serie de acontecimientos relevantes en el proceso que está ocurriendo en Egipto. Lo más importante ha sido una gran acción de masas, centralmente la movilización que se hizo en la ciudad capital, en el Cairo, aunque también hubo movilización en otros lugares del país. Centenares de miles de personas coparon la plaza central de la ciudad egipcia, y pese a esta enorme demostración de que el ánimo de los trabajadores, los campesinos y del pueblo egipcio es que se vaya Mubarak y caiga su régimen, él, aún presidente de Egipto, o dictador de Egipto para ser más precisos, hizo un discurso en el cual anuncia que se va a quedar hasta el mes de septiembre, tratando de contentar a la población con la zanahoria de que él no va a presentarse a su reelección en las previstas elecciones presidenciales, y a partir de eso decir que hay que garantizar el orden y la estabilidad, y que él va a ser el garante de una transición, instando al Parlamento a hacer algunos recambios constitucionales. Esto en verdad es una maniobra que hay que ver si va a tener éxito o no. Personalmente creo que es muy difícil que pueda sentarse esta maniobra de Mubarak, basado en tratar de lograr un sostén del ejército, ¿no? Hasta ahora el Mubarak ha contado a favor con el hecho de que la mayoría de la población opina que el ejército no es expresión directa del gobierno o del mismo régimen al cual plantean voltear, y el gobierno ha posado como de apoyar o aceptar o comprometerse a no reprimir las demandas populares. Bueno, y esto es lo principal que ha logrado evitar hasta el momento la caída de Mubarak, al cual repudia la inmensa mayoría de todo el pueblo egipto. Es evidente que el discurso de hoy, donde Mubarak se dijo un hombre del ejército, es posiblemente una carta de negociación que ha hecho con el propio gobierno de Estados Unidos. Se habla de una llamada de Obama poco antes de dar el discurso, en el cual tratan de presentar como una transición lo más ordenada posible, que esta irrupción de las masas en la escena de la vida egipcia no provoque una caída y un desmembramiento mayor del régimen político, más en el sentido de lo que ocurrió en Túnez, ¿no? Donde cayó Ben Ali y donde el régimen está muy en crisis, donde las movilizaciones populares están verdaderamente quebrando los intentos de transiciones amañadas. O sea, una desestabilización real del régimen egipcio, puede provocar consecuencias verdaderamente muy convulsivas para todo el andamiaje de poder imperialista en la región, y obvio para todos los gobiernos que sirven al imperialismo, como ya lo estamos viendo, ¿no? Porque el proceso de movilización de masas se ha extendido. Entonces acá hay un proceso de choque abierto, ¿no? Entre las aspiraciones de las masas, que se levantaron reclamando contra la carestía de la vida, contra el desempleo y contra la brutalidad y la arbitrariedad de un régimen sostenido por los Estados Unidos, y por otro lado los intentos que ese proceso revolucionario abierto, estas movilizaciones abiertas, ¿no?, culminen en una desestabilización de todo el andamiaje de control imperialista en la región. Por eso saben que tienen que hacer concesiones para tratar de desmovilizar a las masas, o intentan hacer concesiones para desmovilizar a las masas, pero tanto el ejército como el propio Mubarak y apoyándose con Estados Unidos tratan de que estas concesiones sean lo menores posible y mantenerlo central del régimen, ¿no? Porque insisto, un proceso revolucionario en Egipto de prosperar, tendría consecuencias tan cambiantes para el esquema actual de control de las masas árabes, como lo tuvo en su momento la revolución iraní, ¿no? En 1979, que terminó con uno de los regímenes más odiados y a la vez proimperialistas que había, que era el régimen del Shah. Entonces, lo que hay que ver es que en ese marco, hay distintas maniobras. Esta es la de máxima que hoy planteó Mubarak en su discurso. Yo creo que es la más difícil que sea. Hay otra que es que sale Mubarak y lo ponen al segundo, al que nombró de vicepresidente, a Suleimán, para liderar la transición, que es una variante, apenas cambiaría un nombre, pero se mantendría lo esencial del régimen. Hay una tercera que están preparando como contención, que es montar una figura para liderar un gobierno de transición, que todavía no es esa salida, porque Mubarak se resiste, que es la figura de Baradei,
al cual le han dado apoyo desde los hermanos musulmanes, pero sería una figura nueva para tratar de contener, que el problema que tiene es que no tiene peso real en el movimiento de masas. Es decir, y que si cae el régimen, todo lo que hay para contener es relativamente débil. Es decir, aunque está la opción de los hermanos musulmanes, que es una organización islámica tradicional, de las más antiguas que hay en Medio Oriente, que actúa en el mundo político, ha tenido una política de participar de las movilizaciones finalmente, pero de relativa contención, no expresa de ninguna manera las tendencias a la mayor radicalización política que se han mostrado, y en todas estas el ejército busca preservarse, ¿no? Por eso se ha cuidado de intervenir y tratar de quedar en pie para cualquiera de las salidas que se den. Obviamente, desde lo que tiene que ver con la política de los revolucionarios en ese terreno es plantear abiertamente la caída de Mubarak, lo cual es una cuestión elemental, pero también enfrentar todas estas maniobras que se están tramando para contener el despertar de las masas egipcias, ¿no? Para que esto no se transforme no solo en un proceso revolucionario que voltea al régimen, sino que este avance a transformarse en una revolución social que permita que los obreros y los campesinos egipcios salgan del poder. Esta es la perspectiva que ellos quieren bloquear, y saben que cualquier triunfo de las masas las envalentonaría en avanzar todavía más en esa dinámica. Por eso lo clave es no confiar en las distintas maniobras del régimen, saber que la fuerza de las masas está en las calles, no confiar de ninguna manera en el ejército, organizarse por barrio, por fábrica, por lugar de estudio, por ciudad, y poner en pie nuevos organismos de las masas que puedan constituir un poder propio de los trabajadores y el pueblo frente a todas estas maniobras, ¿no? Las declaraciones de Timerman del día de hoy han sido declaraciones verdaderamente canallescas, ¿no? Porque en el medio de que hay millones de personas en las calles, de que tenemos 300 muertos, decir que no abre juicio de valor sobre una dictadura, que es lo que hay en Egipto, bueno, es un argumento verdaderamente insólito, ya que muchos gobiernos se han pronunciado a favor de Mubarak, y no pronunciarse a favor del movimiento de masas y plantear la caída de la dictadura. Es obvio que este gobierno está especulando con la ubicación diplomática y de ninguna manera se siente parte de los que se están movilizando en las calles, enfrentando un régimen y pagando con sangre el enfrentamiento a ese mismo régimen. Acá hay 300 muertos, no estamos hablando de poca cosa. Tenemos un régimen brutalmente represivo, con una policía política que se tuvo que esconder para que no la linchen, y este gobierno que se reclama defensor de los derechos humanos, demagógicamente, bueno, en estos casos le cubre la espalda a Mubarak, como han hecho muchísimos otros gobiernos del mundo, ¿no? Que privilegian la estabilidad geopolítica de la región y de ninguna manera los intereses de los pueblos que se movilizan. En este caso estamos atacando un gobierno sostenido directamente por el imperialismo norteamericano, y el gobierno nacional ha tenido una política de muy buena relación con el gobierno de Obama, más allá de los chisporroteos de estos últimos días, a partir de que Obama decide no venir a Argentina en su viaje por Latinoamérica. Pero el gobierno ha tenido una política de servilismo completo hasta ahora con la administración demócrata, en el caso Irán, en el alineamiento con Israel, en la reacción frente a la divulgación de los cables de Wikileaks, y ahora, bueno, esta política frente de decir que no vamos a hablar de lo que está pasando, no vamos a emitir juicio de valor sobre una dictadura que acaba de asesinar a 300 manifestantes, según dan las últimas cifras de muertos. Bueno, yo creo que es lo que hay que cuestionar y condenar, y como contracara a esta actitud del gobierno, bueno, este viernes va a haber una movilización de la cual el miércoles se va a fijar el lugar hacia donde nos vamos a movilizar, de frente único de varias organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, y obviamente vamos a participar los partidos de izquierda, y bueno, del PTC obviamente vamos a estar en esa marcha expresando nuestra solidaridad con lo que se están manifestando y claramente denunciando también la actitud del gobierno, ¿no? El gobierno tendría que romper relaciones, como mínimo una medida elemental, con una dictadura que está asesinando a su pueblo, que se manifiesta contra un régimen totalmente reaccionario como el de Mubarak.